Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase de Anatomía Descriptiva y Quirúrgica. Esta se denomina Cráneo 3 y un poco para el recordatorio de que lo que fueron las dos primeras clases, nosotros habíamos empezado a ver el esqueleto axial, las características, la división, y dentro del esqueleto axial, cómo comienza, cuál es la primera porción del esqueleto axial, que es la cabeza. Habíamos visto los huesos del cráneo, habíamos visto los huesos impares básicamente, frontal, etmoides, efenoides y hueso occipital. Bueno, y hoy para terminar el tema de cráneo, la unidad de cráneo, falta ver los huesos pares. Los huesos pares son dos, el hueso parietal y el hueso temporal. Yo acá dejamos nuestro cráneo multicolor para que ustedes se ubiquen. Entonces los huesos pares que nos falta ver son los huesos parietales, que es el hueso que termina de formar la cúpula de la cabeza, que del otro lado por supuesto hay otro, se articula en la parte más prominente con otro hueso exactamente igual que este del otro lado, y el otro hueso par de importancia hoy es el hueso temporal, que es este hueso verde que está acá, que también tiene íntima relación, por supuesto, con el hueso parietal, con el hueso occipital y con el hueso esfenoidal, básicamente. Entonces, bueno, para describir el hueso parietal, les puedo decir que es un hueso simple para describir. ¿Por qué? Y porque tiene primero formato cuadrado. Es un hueso de formato cuadrado, en donde yo se los ejemplifiqué, digamos, o se los grafiqué de esta manera porque es muy simple para comprender. Entonces dijimos que es un hueso de forma cuadrada que tiene dos caras y cuatro bordes. Una cara es la externa, que yo se las grafiqué acá, y una cara interna, que es esta de abajo. La cara externa se caracteriza porque es una cara lisa y convexa. Van insertos ahí, por supuesto, los músculos de la cabeza, básicamente el músculo temporal. Por eso tiene dos líneas paralelas que son las líneas temporales. Esta sería la línea temporal superior y esta es la línea temporal inferior. A pesar de que el hueso se llama parietal, es una de las excepciones que sus accidentes no tienen el nombre parietal, porque es para la inserción del músculo temporal. Con respecto a los bordes, yo los bordes se los ejemplifiqué en este gráfico, pero también se pueden ver perfectamente en nuestro cráneo multicolor. Los cuatro bordes son los siguientes. Primero, el borde superior, que se llama borde sagital, que es un borde aserrado también, al igual que todos los otros, que sirve para la articulación del otro hueso exactamente igual del otro lado. Entonces este sería el borde superior o sagital. Este sería el borde anterior o frontal por la articulación con el hueso frontal. Este sería el borde inferior, que es ligeramente redondeado, para la articulación con el hueso temporal, por lo tanto se llama borde inferior o temporal también. Y el borde posterior, que se llama borde posterior o borde occipital, por su asociación directa con el hueso occipital, que es el más posterior de todos. Entonces, volviendo a este gráfico, ya vimos un poco la cara externa y esta que está en situación inferior es la cara interna. Contrariamente a la cara externa, que es lisa y convexa, la cara interna, es decir, si yo este hueso lo saco y lo doy vuelta, de la parte interna me voy a encontrar con otros accidentes que obviamente la parte externa no tiene. En la parte superior, muy asociado al borde, digamos, sagital o superior, voy a encontrar un hemisurco. ¿Por qué digo un hemisurco? Porque es la mitad del surco. Porque el surco completo se completa con el hemisurco del otro hueso, del hermano que está al lado. Entonces, este accidente, que es una hendidura alargada y medianamente profunda y gruesa, se llama
surco del seno sagital superior. Esto es como si fuera una laguna sanguínea que obviamente no puede circular ni se puede establecer en la mitad de un surco, tiene que ser en un surco completo. Entonces, este sería el hemisurco, digamos, del seno sagital superior. Después, en la parte interna de esta cara, encontramos estas especies de nervaduras que realmente parecen las nervaduras de una hoja. ¿Y qué es esto? Esto es otro surco también de una forma bastante caprichosa, que es el surco de la arteria meningia media. Este hueso, obviamente en la parte interna, tiene íntimo contacto con el cerebro, con el sistema nervioso central. Entonces, tiene obviamente circulación y tiene una arteria importante que es la arteria meningia media, que es una de las arterias que va a irrigar una de las coberturas del cerebro que se llaman meninges. Por eso se llama meningia media. Esta forma caprichosa como nervaduras de una hoja tiene la apariencia de lo que se llama en aspecto de hoja de higuera. Entonces, la cara interna del hueso parietal tiene el surco de la arteria meningia media con apariencia de lo que se llama en hoja de higuera. Por eso se las aclaré acá para que ustedes relacionen. Es muy importante, chicos, en anatomía relacionar todo. Todo tiene que ver con todo, por eso yo siempre remarco que la anatomía es una materia que se estudia en orden, porque está puesta en orden, porque naturalmente está en orden, porque eso va de la mano con la función que tiene. Y por supuesto, de la mano también con las relaciones o los vecinos que tienen, con los músculos, con las arterias, con las venas y con los nervios, donde en la mayoría de los casos el músculo que cubre un hueso que se llama húmero se puede llamar humeral, como la arteria humeral y la vena humeral. Las arterias que atraviesan las vértebras se llaman arterias vertebrales o venas vertebrales, y así sucesivamente con un montón de denominaciones que ustedes tienen que asociar. Por ahí es difícil acordarse de todas las denominaciones propias, pero si ustedes tienen en cuenta y tienen en claro que en realidad ustedes están hablando de un mismo órgano, tienen que pensar que posiblemente la irrigación y la inervación, es decir, las arterias, las venas y los nervios, pueden llegar a tener el mismo nombre. Es así. Bueno, esto en cuanto al hueso parietal, que es uno de los huesos pares que teníamos pendiente, y yo les he traído un amigo que puede llegar a ser muy explicativo para todo lo que nosotros hemos estado viendo en estos días con ustedes. Tapo para que no se me distraigan con los dibujos de atrás, ¿sí? Mire, esto es un cráneo humano que, bueno, por suerte pude conseguir, y es una manera de que ustedes vean un poco en directo todos los huesos que nosotros hemos ido mencionando. Le voy a sacar esto porque está abierto acá y no quiero que el parietal, hay que hablar con propiedad, se me vaya a caer y se me vaya a romper. Entonces, yo les traje este cráneo porque justamente atrás, acá de mi hombro, tenemos el gráfico que yo hice. Por supuesto nunca va a ser parecido, pero no hay como ver este tipo de estructuras óseas en vivo y en directo. Acá, de frente, ustedes ven que las órbitas son dos cavidades óseas profundas en donde tenemos por ahí, no sé si alcanzan a ver, la visualización de la unión de algunos huesos en el interior. Me interesaba a mí que ustedes vieran las alas del fenoides, que es esa que se ve ahí y es esa que se ve ahí, y es lo que en el gráfico está de color rojo.
Esas son las alas mayores del efenoides, que obviamente cuando tengamos oportunidad de juntarnos con ustedes en persona, van a poder ver esto y darlo vuelta y mirarlo por todos lados. Acá lo que sí es importante que vean es algunos de los huesos que ya hemos visto. Por supuesto, olvídense de los huesos de la cara, que todavía no los hemos mencionado, pero sí el hueso frontal con sus, digamos, arcos superciliares que están acá, con sus eminencias frontales, que son estas especies de, digamos, de elevaciones o de sobreelevaciones que tiene el hueso. Y si nos ponemos un poquito en finito, se puede llegar a ver la articulación con el hueso parietal, que ahí se ve sobre todo el borde sagital que les mencioné hace un momento, para la articulación con el otro hueso, y acá, en esta zona, se puede ver la articulación con el hueso frontal. ¿Ven que son suturas totalmente dentadas y que no hay manera que ese tipo de articulación, que se llama sinartrosis, se puedan llegar a mover? Únicamente si en el recién nacido tenemos una soldadura, digamos, incompleta a este nivel, porque los huesos del cráneo del recién nacido son blandos, maleables y se tienen que terminar de acomodar y de crecer con respecto, o digamos, de la mano del crecimiento del cerebro. Entonces sí, ya en el paciente de, digamos, a partir de 1 año y medio, 2, ya prácticamente estas suturas están totalmente como se ven ahora, ya están totalmente soldadas. Este reblandecimiento que tienen los bebés en la cabeza se llaman, digamos, normalmente o comúnmente la gente le dice la mollerita, que no hay que tocar la mollerita de los chicos. ¿Dónde está la mollerita de los chicos? Tiene dos, en realidad el nombre médico de esta hendidura o esta falta de soldadura de los huesos del cráneo son dos, digamos, en el recién nacido y en el lactante pequeño, y se llaman fontanelas. Hay una fontanela anterior en esta zona donde coincidiría con la unión de los dos huesos parietales y el hueso frontal. Tiene forma aproximadamente de rombo, y si uno le toca la cabecita a los niños va a notar que ahí tienen como más blandito. Y otra de las fontanelas es la fontanela posterior, que es mucho más pequeña que la fontanela anterior y se encuentra acá en la unión de los huesos parietales con el hueso occipital. Esa es mucho menos visible porque es mucho más pequeña, pero la que es muy evidente de palpar y de ver es la fontanela anterior, situada en esta zona. Ahí. Está en la unión de los parietales, que forma como una T invertida. Si se ve, bueno, ahí es la parte donde los niños pequeños tienen todavía una falta de soldadura en los huesos del cráneo. Muy bien, este es el cráneo de frente, las cavidades orbitarias, la cavidad nasal. Ven cómo de esta manera ese hueso pequeño que está ahí en el medio es el tabique nasal, donde por detrás ¿a quién tiene? Y tiene la lámina perpendicular del hueso etmoides. Y por detrás ¿quién tiene? Y tiene las apófisis pterigoides del hueso efenoides. Entonces así, en forma, en orden, de adelante para atrás, se va constituyendo el tabique nasal, donde le falta algún hueso de describir ahí, que es el que se ve acá en zona anterior, que se llama Bomer, que es un hueso de la cara impar que vamos a ver ya en los capítulos de cara a continuación, próximamente. Bueno, yo lo voy a girar. Le voy a sacar esto porque no va a ser cosa que se caiga. Esto es una vista lateral de nuestro cráneo, que se ve en el cráneo a todo color que tengo ahí atrás. La similitud, la semejanza, obviamente que le falta a este cráneo y le falta el maxilar inferior,
o sea, le falta el hueso mandibular, que es este hueso amarillito que se ve ahí, o sea, está incompleto. Cuando lo consiga, se lo vamos a colocar para que quede el perfil del cráneo completo. Entonces, acá se puede ver todavía el borde superior de lo que sería el hueso frontal con estas eminencias óseas. Acá de frente me olvidé de mostrarles la glabela, que es esta depresión que se ve acá, que también la describimos cuando vimos hueso frontal, y los huesos propios de la nariz. Y ahí, en la parte de perfil, alineados de adelante para atrás, están estos huesos pequeños e irregulares que yo les mencionaba. El primer, digamos, huesito que se ve es una prolongación de este hueso que se llama maxilar superior. Por detrás hay un hueso cuadradito que se llama lagrimal, que también ya lo vamos a ver cuando veamos hueso de la cara. Y ahí, posteriormente, está el hueso etmoides, más precisamente la lámina orbitaria del hueso etmoides. Entonces, acá, ¿qué más tenemos para ver? Lo que hemos visto ayer. Acá, esto es la protuberancia occipital, o el tubérculo occipital posterior, porque acá está el hueso occipital. Acá ven ustedes estas suturas también absolutamente soldadas de la articulación tipo sin artrosis. Esta es la prominencia o eminencia occipital externa, ¿sí? Y si yo lo miro de abajo, aparece acá el foramen magno. El foramen magno es el accidente más importante que tiene el hueso occipital, que, como es la continuidad de la cabeza para abajo, la columna vertebral, por este foramen u agujero. En anatomía el foramen y agujero es lo mismo, pero queda mejor decir foramen magno que agujero magno, pero vale también. Por acá entonces ustedes ven el tamaño que tiene, porque acá del lado mío, digamos, ¿qué es lo que tengo acá? En la cabeza, digamos, del sistema nervioso central. Tengo el bulbo raquídeo y tengo un poquito más arriba el cerebelo. Entonces, por este foramen magno va a pasar el bulbo raquídeo, la médula espinal, las arterias y venas vertebrales y los nervios vertebrales también, para dar conexión y riego, obviamente sanguíneo, para abajo a lo que es la columna y la médula espinal. Acá también se ven las masas laterales, esa y esa. Las masas laterales son las carillas articulares que se van a articular ¿con qué? Con la primera vértebra cervical que se llama atlas. La próxima unidad o los próximos temas después de hueso de la cara es columna vertebral, que es muy interesante y es muy lindo. Entonces, acá están las masas laterales de las que hablé, o los cóndilos en realidad, se llaman cóndilos del occipital, para la articulación con las masas laterales de la primera vértebra cervical, que se llama atlas. Bueno, esta es la cara externa del occipital, lo que yo les quería mostrar. Está esa eminencia o prominencia occipital externa. ¿Y yo qué voy a hacer ahora? Esta es la cara externa. Yo este hueso lo voy a dar vuelta y lo voy a mirar por dentro. Así. Se ve lo mismo, obviamente, el foramen magno. Y acá se ven estas líneas que se llaman las crestas occipitales, que es una cresta longitudinal y otra cresta que es transversal. Quiero ver, ahí está, miren qué lindo, qué bonito que se ve ahí, bastante nítido con la luz. Bueno, ustedes se acuerdan que estos surcos, que uno es longitudinal, y el otro que es transversal, determinan la formación de 4 fosas. Las fosas anteriores,
que están, digamos, directamente por detrás del foramen magno, que son las fosas cerebelosas y que son inferiores, y otro par de fosas superiores que son las fosas, acá hay una y acá hay otra, que son las fosas cerebelosas. Entonces este es el panorama o el aspecto de el hueso occipital visto por dentro, ¿sí? Que tiene ahí, por supuesto, las improntas, las fosas, las marcas de los lóbulos del encéfalo que corresponden, de nuevo, estas a las fosas cerebelosas y a estas que están más arriba a las fosas cerebrales, porque el cerebelo está más abajo que el cerebro. ¿Está? Entonces, esa es la constitución. Volvemos a ver la parte externa. Esta es la sutura lambdoidea, que si yo le pongo la tapa, voy a tener una continuidad para arriba. La sutura lambdoidea, que es esta, es la que se origina, se llama también sutura mastoidea, porque tiene relación el occipital con el hueso temporal, que es el que está al lado. Y acá arriba vendrían los huesos parietales. ¿Está? Entonces se ve, se entiende, para que ustedes lo vean bien. Ahí está. Bien. El otro hueso par que nos trae a nosotros en esta clase es el último hueso par, y yo siempre lo dejo para el último, no se asusten, porque es un hueso que, digamos, tiene su complejidad, porque en realidad, además de, como todo hueso plano, de cumplir la función de la protección del sistema nervioso central que está por dentro, es un hueso que tiene la importante función de alojar en su interior al oído. Aparte del oído externo, a todo el oído medio y a todo el oído interno. Es nada más ni nada menos que el hueso temporal. Acá, en nuestro esquema, es el hueso que está en verde. Es el hueso que está en verde, está, que tiene relación con el efemérides por delante, con el parietal por arriba y con el occipital por detrás. Ese orificio que se ve ahí es el orificio del conducto auditivo externo, que acá lo tenemos. ¿Está? Por supuesto, en el gráfico hay estructuras que se ven más claras, porque yo se las he, digamos, simplificado en un gráfico color. Pero si yo le acerco este hueso acá, ustedes van a ver que es un hueso que tiene, acá está el límite de su unión, con lo que sería, acá hay un pedacito de frontal, acá hay un pedacito de temporal, y acá está el occipital. Entonces, ven que tiene mucha similitud con el gráfico que yo les he puesto acá, que es este verde que se ve acá. Si yo lo doy vuelta, por supuesto ahí está, que es un hueso par. Ahí se ve también el orificio del conducto auditivo externo, el oído, chicos, ese es el orificio del oído. Y está acá, que quizás se vea más clara, que tiene una parte redonda que se llama escama, y tiene este puente óseo que se junta con otro puente óseo de este hueso, que es un hueso de la cara que se llama cigomático, y que esta obviamente se denomina apófisis cigomática. Entonces, después de haber hecho un poco la introducción de esto y ver un poco, hacer un repaso de lo que vimos en la clase anterior, otra cosa que yo les quería mostrar en esta proyección es las alas mayores del efenoides.
Miren, acá están las alas mayores del efenoides que ocupan el fondo de la órbita, y acá esta superficie medio cavada como una cunita es lo que se llama la silla turca, que corresponde a la parte superior del cuerpo del efenoides. La silla turca, como nosotros ya dijimos en la clase anterior, es el lugar donde se va a apoyar la glándula hipófisis, que es una glándula de secreción interna que tiene muchísima relación con el cerebro. De hecho, se encuentra en la base del cerebro. ¿Está? Entonces miren acá lo bonito que se ve, lo claro que se ve. Esta hendidura acá es la silla turca donde va a descansar y donde se apoya la hipófisis. Esto sería el efenoides, esto es un poco de ala menor y esto es un poco de ala mayor, que entra ¿dónde? Y entra al fondo de la órbita. Acá, por supuesto, en esta proyección, el hueso etmoides no se ve porque está por delante de este, mucho más relacionado con lo que son el fondo de las fosas nasales que con la base, en este caso, del cerebro o la parte interna del cráneo. ¿Está? Ahí se ven el techo de las órbitas, que son huecas, entonces acá se ven sobreelevadas, se ven los ojos, y acá esto es ala mayor del efenoides y esto es ala mayor del efenoides. Para que ustedes más o menos se ubiquen, porque no es fácil ubicarse en realidad en estos huesos que son tan irregulares y donde también tampoco podemos ver, digamos, las uniones, porque son huesos pequeños, son huesos finos, delicados, donde no se ven tan claras las suturas de unión con los otros huesos, y mucho menos en este joven que tengo acá, que debe tener más o menos unos 200 años y que está bastante ya pasado en tiempo, pero bueno, para que ustedes se puedan dar cuenta, sirve de mucho, por supuesto. Después, acá se ve parcialmente la cara interna del hueso temporal. Acá hay una espina, acá hay como una hendidura, una espinita de hueso que entra ahí, creo que se ve, esa se llama espina frontal. Ayer la verdad no lo dije porque hoy pensaba traer el cráneo y mostrárselos en vivo. Acá, que esto se llama espina frontal, se llama así porque casualmente es como una espina de hueso. Ahí se apoya la parte anterior de los lóbulos frontales del cerebro en una zona que se llama os del cerebro. Os del cerebro con H, O y Z. Entonces, ahí si ustedes pueden ver, es como una espinita ósea. Bueno, ahí justo me da la sombra, pero acá el cerebro tiene dos lóbulos, que a este nivel se llaman lóbulos frontales por asociación con el hueso frontal. Entonces, esta espina de hueso es la espina frontal, donde se apoya la hoz del cerebro, que es exactamente la mitad de la separación entre los dos lóbulos frontales del cerebro. Así que bueno, creo que esto ha sido bastante explicativo. Esto también, digamos, esta proyección de la parte interna del cráneo y de la parte externa del cráneo también me va a servir para el próximo hueso que viene, que es el hueso temporal. Yo les voy a hacer una introducción para que ustedes se ubiquen, aunque más o menos creo que con esta proyección de perfil de este cráneo se ubican. Siempre ustedes van a ubicar el hueso temporal por el orificio del conducto auditivo. Eso es donde entra el oído. Lo que pasa que en las personas vivas, toda esta parte de afuera está cubierta obviamente por los músculos de la cara, el músculo macetero que está inserto acá en la mandíbula y los músculos periauriculares y demás. Está tapizado, digamos, de parte blanda, donde también, por supuesto, a este nivel está el pabellón auricular. ¿Está? Y lo que vemos por dentro es cartílago, es piel, pero en realidad el alma y la estructura interna del conducto auditivo externo, es óseo. Y eso nos va a conducir
al oído medio, que está más profundo, y al oído interno, que está aún también más profundo, alojados en este hueso tan capo que se llama hueso temporal. En unos minutos, damos comienzo a la clase que se va a llamar Cráneo 4. No es muy original, pero sirve. Ya nos vemos.